La primera mesa tiene el tema de legislación ambiental y gestión pública y nos va a acompañar desde Perú Ricardo Zavala Toya. Él es abogado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, de Perú. Tiene una maestría en Derecho de la Integración de la misma Universidad Católica Santa María de Arequipa. Es como lo dice él mismo, es un trotamundo empedernido, viaja constantemente por todos los continentes, ha participado con nosotros en los diferentes congresos presenciales que hemos tenido antes de esta oportunidad. Es un conferencista internacional y es un miembro fundador de FISAT. Compartió con nosotros desde los inicios de FISAT en el 2016 en Cáceres, España. Él va a tener a su cargo la conducción del primer tema. Solamente por algunas orientaciones técnicas, les decimos que cada uno de los expositores tiene 15 minutos para formular sus exposiciones. Las preguntas se están recibiendo por chat. El equipo de facilitadores de administración logística va a trasladar esas preguntas al moderador, en este caso a don Ricardo Zavala Toya, y él va a hacer las preguntas que va sumando en su chat personal y va a estar recibiéndolas del auditorium o de otras modalidades virtuales que estuviéramos recibiendo preguntas sobre esta mesa. Sin más preámbulos, dejo con la palabra, en el uso de la palabra, a Ricardo Zavala Toya desde Perú, quien modera la primera mesa, Legislación Ambiental y Gestión Pública. Buenos días, Ricardo Zavala. Buenos días, Antonio. Buen día, hermanos latinoamericanos. Buenas tardes, hermanos africanos y europeos. Para FISAT este año no pareció un año de pandemia, y esto hay que resaltarlo. Hemos tenido un año lleno de actividades académicas y vaya forma de terminarlo con este maravilloso congreso. El quinto Congreso Virtual Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial. Good morning, Latin American brothers. Good afternoon, African and European brothers and sisters. For FISAT, this year has been not a pandemic year. We have had a full of academic activities, and what a way to end with this wonderful Congress. The 5th International Virtual Congress on Environmental and Territorial Sustainability. Vamos a dar comienzo a esta primera mesa, cuyo eje temático es legislación ambiental y gestión pública. El derecho nos señala pautas, el camino, los objetivos y los ideales de una gestión pública que busca lograr la sostenibilidad ambiental y territorial. La gestión pública normalmente no camina al ritmo que requieren las necesidades, por lo que necesita constante revisión y afinamiento. Aquí tropezamos con el mundo de los políticos dedicados a formular las normas. Y acá tropezamos con un grave problema. La sostenibilidad ambiental y territorial, como ninguna otra ciencia, requiere respuestas oportunas y adecuadas. No está en juego un interés de poca importancia. Nos estamos jugando la posibilidad de perder nuestra casa, nuestro hábitat, la vida en el planeta. Por lo que las respuestas que le demos a este tema son de vital importancia. Este eje temático del Congreso es, por lo tanto, de lo más importante. En consecuencia, no perdamos más tiempo y comencemos. Como ya lo ha indicado nuestro amigo Antonio, cada exposición o grupo de expositores tendrán 15 minutos para hacerlo. Al final de las exposiciones
habrán otros 15 minutos para las preguntas y respuestas. En este tema tenemos 5 grupos de expositores. Por lo tanto, tenemos un total de 1 hora 15 minutos y los últimos 15 minutos para preguntas y respuestas. En primer término, nos trasladamos a nuestra América del Norte, específicamente a un querido país, una segunda patria para el que habla, México. Tendremos la oportunidad de escuchar al expositor Felipe Ismael Cruz Mendoza, quien abordará el tema relatividad especial para mediar el conflicto medio ambiente-propiedad. Bienvenido, Felipe. Estás en tu casa, te escuchamos. Muy buen día a todos. Muchísimas gracias por permitirme participar en este importante congreso. A continuación, si me lo permite el administrador del sistema, compartiré a través de la plataforma la presentación en la que se contienen los puntos esenciales de mi exposición. Esperaré solamente la autorización. Agradezco Adelante, mucho la puede autorización. compartir. Adelante. Bien. Listo. Comenzamos. Ok. Regálenme un minuto, por favor. Listo. Ok, comienza a compartirse. El tema que presento está titulado Relatividad Especial, aplicada para medir el conflicto medio ambiente-propiedad, y parte del planteamiento hecho por el profesor Byrne en la Universidad de Georgetown, quien señala la existencia de un conflicto entre estos dos elementos, uno el medio ambiente y el otro la propiedad, que giran básicamente en torno no tanto a la forma o al régimen en que se regula la propiedad, sino en cómo o lo que se produce, cómo afecta al medio ambiente al momento de su incorporación. Es importante señalar que lo que yo presento aquí es un punto en desarrollo que admite desde luego toda especie de comentarios para su perfeccionamiento, y parte de una premisa muy especial, que es un postulado formulado por Albert Einstein al presentar la teoría de la relatividad hace ya 115 años. Él señaló que a body has the same energy as a body of mass. Y a partir de esto se complementó la teoría de Lavoisier sobre la conservación de la materia, sobre la conservación de la masa, perdón, para pasar al principio general de conservación de la materia, en el que se postuló que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Luego, siendo el medio ambiente equivalente a la materia, porque de él proviene absolutamente todo, incluido lo que consume el ser humano, e incluso el ser humano se encuentra incluido dentro del medio ambiente como materia, pues resulta indispensable el tomar en cuenta este tipo de situaciones. Ahora, partiendo de este punto, el elemento en conflicto de la propiedad tiene como puntos sustanciales 3 derechos que lo integran. Uno es el ius utendi, otro es el ius abutendi y otro el ius fluendi. Es importante señalar que esta división de derechos existe en quienes estamos regulados por la teoría del derecho romano, y que aun cuando en el derecho anglosajón se le da más preeminencia a la propiedad en el sentido del intercambio y la obtención de un retorno económico,
este segmento del derecho tampoco omite la aceptación de este derecho, el ius abutendi, como un elemento esencial en el ejercicio de la propiedad, pues es el que le permite disponer de manera plena de lo que se posee, incluso al grado de destruirlo. Ahora, ¿dónde nace el conflicto entre propiedad y medio ambiente? Básicamente, incluso las Naciones Unidas postulan que la propiedad es un medio adecuado para la protección del medio ambiente. Sin embargo, el planteamiento que yo traigo aquí establece que no es tanto el régimen de propiedad lo que protege al medio ambiente, sino el cuidado que se tenga con lo que el proceso de transformación al que se somete al medio ambiente y genera e impacta a este en su retorno. Generalmente siempre se piensa en la explotación del medio ambiente a partir de la perspectiva del ser humano, pero nunca desde la perspectiva del propio medio ambiente como fuente generadora de los recursos y también como fuente receptora de los productos que nosotros generamos al momento de transformarlo. Así, el problema nodal gira en que el producto final de este proceso de transformación no incrementa ni disminuye la cantidad de materia aplicada, solamente le distribuye en masa y energía entre el producto esperado y el producto colateral, y esta distribución no necesariamente guarda una relación de equivalencia e equilibrio como la que existía antes de someter a la materia a ese proceso de transformación. Y esto es lo que genera un conflicto al momento de asimilar esos productos de nuevo al medio ambiente. Lo que propongo es, a partir del análisis del profesor Byrne, el desarrollo de un principio llamado retorno equilibrado. Esto es, tratar de que en los procesos de transformación a los que sometemos nosotros al medio ambiente, considerándolo como materia y considerando también que como tal le son aplicables todas las leyes de la física, de la química, todas las leyes matemáticas. En ese proceso debe procurarse siempre que la materia aplicada sea equivalente o igual a la materia que se distribuye entre un producto esperado y todos los productos colaterales que esto genera, porque al final del día, estos productos colaterales que nosotros denominamos desecho, no son otra cosa más que esa misma materia y esa misma energía que fue aplicada al inicio del proceso, solo que ahora distribuida de diferente forma. Y lo que se debe procurar en ese proceso de distribución es que, además de conservar la misma cantidad de materia y la misma cantidad de energía, se conserve también la relación de equivalencia y equilibrio que debe existir en estas. Tal vez el proceso es un poco complejo de entender y tal vez causa un poco de sensibilidad, pues pocas veces se ha planteado la implementación de lo que son las leyes de la ciencia dura al ámbito del derecho. Tal vez porque se considera que no tienen la suficiente flexibilidad. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a la impartición de justicia, es necesario que también quienes incursionan en la justicia ambiental tomen en cuenta que no solamente las normas desarrolladas por la sociedad son aplicables en la solución de un conflicto, sino que también deben tomarse en consideración aquellas que regulan precisamente al objeto materia de los procesos litigiosos. Es importante destacar que, para concluir, lo que se postula es que incumplir este proceso de retorno equilibrado da lo suficiente como para señalar un ejercicio excesivo de la propiedad, sea cual sea el régimen que la regule, y por lo tanto faculta al resto de la sociedad a imponerle un régimen de limitación siempre con miras a que lo que se genere en la explotación o en el ejercicio de esa propiedad guarde o conserve el equilibrio que propone el retorno equilibrado como principio. Agradezco muchísimo, eso sería el contenido básico de la ponencia. Muchas gracias, Felipe, por tu exposición. Ahora
vamos a continuar con nuestro programa. Nos trasladamos a Colombia. Y acá tenemos un grupo de 3 expositores. Ellos son Edilbert Torregrosa Fuentes, Alejandro Villarreal Gómez y Jorge Llamas Chávez. Ellos van a ocuparse del tema educación y desarrollo local en tiempos del COVID-19, el aporte de la academia para construir sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. Bienvenidos, Edilbert y compañía. Entre ustedes, por favor, se distribuyen el tiempo. Pueden usar hasta 20 minutos. Gracias, adelante. Pongan su micro. Los escuchamos. ¿Aló? 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 Ok. Falta de la cámara. Buenas. Creo que ya se escucha, ¿cierto? Loud and clear. Alto y claro. All right. Un segundo, por favor. Ok, si ya se aprecia el PowerPoint, solo agrándalo. Perfecto. ¿Sí se ve? Perfecto. Un segundito. Un momento. Bueno. All right. Ok, gracias. Bueno. Bueno, buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes en Europa. Es un gran placer para nosotros presentar la ponencia Educación y Desarrollo Local en tiempos de COVID-19, el aporte de la academia para construir sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. Ponencia donde participan los colegas Alejandro Villarreal Gómez, Jorge Luis Llamas Chávez y quien les habla, Edilberto Torregrosa Fuentes. Todos docentes pertenecientes al Grupo de Investigación CTS de la Universidad de Cartagena, Colombia. Inicialmente, es importante señalar, ¿no?, que la incidencia del COVID-19 generó afectaciones en los procesos educativos, tanto en Cartagena como en el Caribe colombiano. De hecho, el virus modificó el tradicional modelo centrado en la presencialidad, migrándolo hacia un mundo poco conocido, ¿no?, la virtualidad. Lo anterior conllevó a la necesaria adaptación del sistema educativo del país desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, ¿no? Esta situación de emergente también ha permitido o generó la evidenciación de las vulnerabilidades y de las carencias de la población escolar, fundamentalmente, en especial las del sector público y rural, ¿no?, al carecer de conectividad y en especial de equipos de informática en casa. En ese sentido, la situación de pandemia por el COVID-19
ha hecho visible, ¿no?, problemas estructurales del sector educativo y ha puesto de presente las fragilidades y las desigualdades existentes en en nuestras sociedades. De la misma manera, podríamos señalar incluso que esta situación ha conllevado, ¿no?, a que también se ponga en riesgo, de alguna manera también, las intenciones que tenía el país o que tiene el país para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y en general, para dar cabal cumplimiento a esos compromisos consignados en la denominada Agenda 2030, que, recordemos, es una agenda que contiene un plan de acción. Plan de acción que contempla 17 objetivos básicos, como ahí se señala, y 169 metas que de manera integral deben permitirnos alcanzar justicia social y justicia ambiental. De cualquier manera, nosotros podemos señalar que la incidencia de la pandemia, ¿no?, ha desnudado situaciones ciertas situaciones que permanecían enmascaradas y también provocó esas dificultades de cumplimiento de metas de corto y mediano plazo, ¿no? Así como también ha evidenciado de manera muy especial, ha evidenciado esas debilidades del sistema de salud, así como en alguna medida también respuestas paquidérmicas para atender necesidades que requieren acciones prontas. Y en ese sentido, precisamente, nuestra universidad, como parte del sector académico, tiene una apuesta importante para continuar el cumplimiento de su misión. Y en ese sentido es importante también señalar que esta disertación estriba en cómo la academia se posiciona ante esta situación emergente. Bueno, también se hace necesario señalar que nuestra universidad es una universidad de carácter público, ubicado en la zona norte del Caribe colombiano, a orillas del Mar Caribe, que fue fundada en el año de 1827 y su nacimiento está unido al nacimiento de la República, ¿no? Es importante de pronto poner ese contexto, señalar que cuenta con alrededor de 18,000 estudiantes y posee acreditación de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, ¿no? Entonces, precisamente a partir de esa situación emergente surge un interrogante nos lleva a un interrogante provocador, ¿no? ¿Cuál es el papel de la academia frente a los desafíos de seguir impulsando o de impulsar desarrollo local con sostenibilidad ambiental y justicia social, pero en este caso también considerando las condiciones de afectación ocasionados precisamente por el COVID-19? Esto es muy importante. Para buscar elementos que den respuesta a ese interrogante, debemos necesariamente retomar el sentido de uno de los principales, a nuestro juicio, objetivos del desarrollo sostenible, que en específico corresponde al objetivo de desarrollo número 4, ¿no?, el cual da cuenta de que la educación es la base para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de un territorio. Y igualmente señala la necesidad de asegurar el acceso a la educación como un pilar fundamental para asegurar posibilidades de equidad social y oportunidades de mejora socioeconómica. De la misma manera, va a permitir este objetivo o esta apuesta a que los pobladores puedan tener una mejor respuesta a sus problemas mediante soluciones innovadoras y creativas. La universidad en general generó, ¿no?, unas respuestas institucionales para mantener ese proceso educativo
y buscar alternativas para posibilitar condiciones de acceso a la formación. La dinámica de adaptación institucional, considerando precisamente ese contexto novedoso de salud pública y la necesidad del confinamiento en su momento, se produjeron a partir de la llamada Declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica, ¿no?, que promulgó el gobierno nacional a través de un decreto, el 417 del 17 de marzo del presente año. Esto es importante en la cronología de las situaciones que se fueron presentando, ¿no? Esa declaración va unida o marchó unida a un decreto presidencial del 28 de marzo, prácticamente unos días después, que obligó a continuar la prestación de los servicios mediante las tecnologías de información y comunicación. La Universidad de Cartagena acoge esas orientaciones normativas y promulga algunas directrices de orientación a través de su consejo académico. Algunas de las directrices pedagógicas señalan, por ejemplo, que la educación superior debe estar centrada en los procesos de aprendizaje y de igual manera rescata el papel de docente como acompañante de los procesos de formación, y en especial deja claro que la no presencia en el aula de los profesores y estudiantes no debe traducirse en un debilitamiento de la formación. Es decir, que a la par que se mantiene la apuesta por la calidad en los procesos educativos, debe estar esa apuesta por la calidad por encima de otras consideraciones. Aquí es importante señalar que el llamado proyecto docente constituye al interior de nuestra universidad y de cara a la situación una especie de carta de navegación para sacar adelante los procesos formativos, ¿no? De otra parte, merece resaltarse muy rápidamente los llamados 4 componentes del modelo de evaluación formativa que se planteó, que incluía 4 elementos fundamentales, que era el trabajo colaborativo, la retroalimentación formativa, las guías de trabajo independiente y las tutorías de acompañamiento, con la cual ya no se circunscribía únicamente a la tradicional evaluación sumativa y acentuábamos más, o sea, empezó a acentuar más la evaluación formativa. Ahora, la adaptación a estas nuevas circunstancias de igual manera conllevaron a considerar los tiempos de dedicación tanto de docentes y estudiantes, así como a apropiar herramientas de naturaleza asincrónica y sincrónica. Y esto también podría permitirnos mantener ciertos procesos que en alguna manera se veían ahí entredichos. Bueno, ahora bien, un punto importante que desde la academia o desde el sector académico debe darse y que en nuestro caso hemos tratado de mantener como respuesta a la situación es el acompañamiento a las comunidades frente a sus problemáticas territoriales. Para nosotros de manera concreta tenemos, por ejemplo, unas acciones dentro de las dinámicas de acompañamiento, como está el conversatorio internacional denominado Conflicto Territorial, Capital Económico versus Desarrollo Humano Sostenible, donde se presentaron situaciones tanto de Europa y América Latina, y en ese espacio se abrió una oportunidad de divulgación para que la comunidad expresara sus preocupaciones por la tenencia colectiva de la tierra, para el caso específico del corregimiento de La Boquilla como caso emblemático, así como las acciones para la gestión de ese territorio en disputa, donde el equipo de la Universidad de Cartagena acompaña iniciativas organizativas de las comunidades de pescadores, ¿no? Mientras que en el foro que se presenta, ahí es uno de sus mecanismos de divulgación, fue el llamado Foro de Territorio en Paz y Seguridad Alimentaria, ¿no? que permitió también la expresión de las comunidades del corregimiento de Bayunca, que es una zona rural también ubicada en nuestra zona de influencia, que es un territorio también de habitantes afrodescendientes, donde la institución educativa del corregimiento y su consejo comunitario han venido organizando espacios para promover la seguridad alimentaria y adelantando acciones de participación para la gestión del territorio con el acompañamiento de la universidad. De tal manera que esos eventos nos han permitido también mostrar las dinámicas que la universidad desarrolla de la mano de las comunidades para encontrar salidas a las problemáticas del territorio. Otro de los aspectos
importantes desde la academia y el rol que ella debe cumplir es la organización para la participación en redes y las organizaciones para el trabajo mancomunado. En ese punto debemos resaltar la apuesta de la universidad para impulsar la acción interinstitucional, comprendiendo también ahí los llamados beneficios sinérgicos de las alianzas y de las redes, sin estar limitados por las fronteras político-administrativas. Tal es el caso, por ejemplo, de la Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad, RUITEN, que ha posibilitado conocer experiencias y metodologías en temas desde la academia, pero de gran interés para los territorios. Ello está expresado en foros abiertos, como el de ambiente y sostenibilidad en tiempos de COVID-19, que para nosotros fue muy importante, y de la misma manera la activa participación que hemos tenido en el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental, en la cual la Universidad de Cartagena viene jugando un papel dinamizador bastante importante. Ahora bien, a nuestro juicio es de gran significancia, o un elemento que constituye gran significancia es el poder mantener los espacios para la formación de formadores. En este caso, representados en programas como el de licenciatura en educación con énfasis en ciencias sociales y ambientales, donde destaca la necesidad de abordar de manera integral lo social y lo ambiental, es decir, de manera simultánea y no parcelado como ha sido lo tradicional. Otro punto de gran valor para la gestión, en este caso, es haber obtenido la resolución del registro calificado para la maestría en educación ambiental y desarrollo local. Registro otorgado el pasado 24 de noviembre del presente año, es decir, que hace menos de 20 días, por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, que se constituye en un programa de formación postgradual que responde a las necesidades regionales del entorno Caribe, y ha sido fruto de esa acción en alianza tanto en red nacional como internacional para dar respuesta a las problemáticas del desarrollo local y educativo ambientales, ¿no? Desde un enfoque contextualizado, investigativo e interdisciplinario. Finalmente es importante recoger algunas reflexiones y lecciones que hasta el momento, y lecciones aprendidas que hasta el momento han sido derivadas de esta nueva situación que todavía está en pleno desarrollo, y destacan los siguientes. Primero, el que el desarrollo sostenible solo es factible cuando se aterriza en lo territorial. Otra reflexión, como lección aprendida, es que la academia debe impulsar una apuesta más allá de las aulas, es decir, más allá de los claustros como tales, y que se hace necesario también acompañar los procesos de las comunidades, divulgando sus necesidades y acompañando sus propuestas, y también divulgando las vulnerabilidades de esas comunidades frente a las asimetrías del poder. Otro elemento es promover y propiciar la cooperación interinstitucional, así como el trabajo en red, porque consideramos que esa labor de apoyo mutuo nos permite generar fortalezas. Y finalmente también se hace necesario impulsar esas iniciativas productivas de carácter endógeno, aprovechando las vocaciones y las fortalezas de las comunidades. Muchas gracias por habernos escuchado y esperamos poder seguir interactuando con ustedes. Mil gracias a todos los colegas repartidos por estos 3 continentes. Un abrazo fraternal. Te agradecemos a ti, Edilberto, o Edilbert, por habernos acompañado con tu exposición desde la bella Cartagena. Y saludamos a través tuyo también a los integrantes de tu equipo. Seguidamente vamos a pasar a la siguiente exposición. Se trata del amigo Mario Corrales Serrano. Él nos acompaña desde el otro lado del charco, como decimos coloquialmente, desde España. Hablará sobre la experiencia de educación medioambiental y desarrollo sostenible en Extremadura. Bienvenido, Mario. Te escuchamos. Sí, hola. Se escucha, ¿verdad? Tienes 20 minutos para exponer. De acuerdo. Hola, buenas tardes desde España y también para África, y buenos días para quienes compartís esta experiencia desde todos los países de Latinoamérica.
En primer lugar, quisiera agradecer a FISAT la oportunidad de compartir experiencias pedagógicas vinculadas con la sostenibilidad medioambiental, en este caso desde este rincón de España que es Extremadura, en concreto desde Badajoz, y en el ámbito de la educación secundaria, desde la que intentamos trabajar la sensibilización con los estudiantes en este área de la sostenibilidad de manera transversal y de manera que puedan ir familiarizándose con una manera nueva de entender el mundo, que para ellos es presente pero también es futuro más que para nadie. En concreto, si me permiten, voy a compartir la pantalla de mi presentación. Procede. ¿Sí me confirman que se ve la presentación? Confirmado. Gracias. Agrándala. Voy, correcto. Ok, perfecto. Bien, pues lo que quería compartir con ustedes es un estudio realizado a pequeña escala con un grupo de estudiantes de educación secundaria, en concreto estudiantes de lo que en España llamamos ESO, enseñanza secundaria obligatoria, en las materias de ciencias sociales. Lleva por título Experiencia de Educación Medioambiental y Desarrollo Sostenible en Extremadura. El marco teórico en el que nos situamos es el marco de la didáctica de las ciencias sociales y de las diferentes posibilidades que se abren dentro del currículum de una materia que abarca contenidos tan amplios y tan diversos como la geografía en todas sus versiones, la historia, la economía, la educación para la ciudadanía y otros saberes que permiten trabajar de una manera transversal muchos elementos que están directamente vinculados con las cuestiones que aparecen tematizadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En concreto, esta experiencia aborda el aprendizaje transversal de la sostenibilidad desde la asignatura de Geografía. Esta asignatura permite abordar cuestiones de sostenibilidad en el medio ambiente como parte del propio contenido curricular. El estudio que hemos llevado a cabo presenta resultados de una experiencia didáctica que tiene como objetivo principalmente la sensibilización con la cuestión del desarrollo sostenible y el medio ambiente en el ámbito regional de Extremadura, esta región del oeste de España, una región muy vinculada a la naturaleza y que tiene, por tanto, algunas características positivas y negativas en función de todo esto. Las características de esta comunidad autónoma hacen especialmente importante una sensibilización medioambiental y una sensibilización con la sostenibilidad para poder mantener la riqueza medioambiental que todavía conserva esta región. El objetivo principal del estudio que se ha llevado a cabo es desarrollar contenidos que están relacionados con la asignatura de Ciencias Sociales en la etapa de educación secundaria obligatoria y a la vez sensibilizar a estudiantes que cursan esta asignatura y que cursan otras asignaturas en el centro con la importancia del desarrollo sostenible en todos sus ámbitos, pero especialmente a elementos que tocan directamente a la geografía física que aprenden los estudiantes de primero, segundo y tercero de educación secundaria obligatoria. Por eso la experiencia está especialmente vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 13, vinculado a la acción por el clima, y 16, vinculado a la vida de los diferentes ecosistemas terrestres. Por una parte, entonces, queremos comprobar que la geografía permite introducir transversalmente la sostenibilidad como parte de su contenido específico y de su contenido didáctico, y por otra parte queremos utilizar este proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta de sensibilización con los estudiantes que participan en la experiencia y a través de ellos con el propio centro de estudios en el que se desarrolla. La muestra con la que se ha trabajado es una muestra con los que se ha aplicado directamente la experiencia, es una muestra de 64 estudiantes que cursan el primer curso de Geografía e Historia de Educación Secundaria Obligatoria y tienen un poco esas características que se presentan en la pantalla. Especialmente
de entrada, en el cuestionario de valoración que solemos hacer al principio del curso, son estudiantes que no presentan especial filia con relación a la materia de geografía e historia. La valoran entre 5 y 6 sobre 10, entre las asignaturas que más y menos les gustan, pues es una asignatura intermedia. Una de las finalidades de esta experiencia también es motivar en el conocimiento y en el estudio de estas materias, como materias que son útiles para abordar problemas que existen en la sociedad y que aparecen bien reflejados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde este grupo de estudiantes se ha podido a la vez llegar a un grupo de más de 600 que son los que componen el centro y sensibilizar transversalmente. Los contenidos curriculares que se abordan en la experiencia que se ha llevado a cabo son contenidos vinculados al estudio de los climas, de las zonas bioclimáticas propias de España en general y también propias de Extremadura en concreto, de las variables geográficas que tienen que ver con el clima y con el medio ambiente, tanto en España en general como en esta región. Esta distribución de contenidos que aparece ahora en pantalla está tomada del programa de la asignatura, del programa con el que se ha puesto en marcha la experiencia didáctica y está inspirada en el propio currículum oficial de la asignatura de Geografía e Historia en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Lo que se pretende mostrar es que no aparece como un tema específico la sostenibilidad, pero sí hay puertas abiertas para que transversalmente se introduzca la sostenibilidad como un contenido propio y susceptible de ser trabajado en el aula ya en educación secundaria incluso. Incluso también se podrían hacer experiencias paralelas en primaria, alguna tenemos, ¿no? La importancia entonces es en qué grado el docente está sensibilizado con esta cuestión y en qué grado tiene la capacidad didáctica de poner en marcha la didáctica de estos contenidos. Es bastante interesante y es bastante provocador el análisis del currículum de estas materias en las que no aparece explícitamente la sostenibilidad casi por ningún lado. Sin embargo, sí que hay muchas posibilidades de abordar transversalmente la sostenibilidad en las materias de geografía, también de historia, de economía, por supuesto, de educación para la ciudadanía y alguna otra materia. En este caso nos hemos centrado en estos que aparecen en pantalla. En cuanto a las estrategias metodológicas que se han empleado en la experiencia, ha sido una estrategia de aprendizaje basado en problemas, que es muy frecuente, o al menos empieza a ser frecuente su uso en el ámbito de las ciencias sociales. Se parte de un problema que los estudiantes conocen, detectan y es relevante socialmente y conecta con sus intereses, y a partir de ahí se pone en marcha un proceso de aprendizaje de los contenidos de la materia que sirve como solución o como aportación al menos para ese problema. Y además se ha introducido un elemento de gamificación, se ha planteado la dinámica como una dinámica que tiene unas reglas de juego y que permite también hacer crecer en motivación a los estudiantes y entrar con más facilidad en la dinámica que se plantea. La secuencia pedagógica ha seguido los pasos que se describen a continuación. Por una parte, se ha empezado con lo que se llamaba conociendo el entorno. En esta primera fase los estudiantes conocen los contenidos teóricos relacionados con la geografía física, clima, vegetación y paisajes en Extremadura. Una segunda fase es la que lleva por título Cuidemos el paisaje de Extremadura, y los estudiantes han desarrollado un proyecto a través de herramientas digitales elaborando productos publicitarios, un cartel, algunos han elaborado un vídeo, un pequeño documental en el que mostraban de alguna manera estos tres elementos. ¿Cuáles son las características del paisaje extremeño? ¿Cuáles son los riesgos medioambientales que actualmente corre este paisaje? ¿Y qué propondrían ellos para conservar o para cuidar ese paisaje? Y por último, se pedía una difusión de este producto final, tanto dentro del centro, con otras aulas, con otros compañeros de otros cursos, y también a nivel familiar, con la propia familia de cada estudiante, de cada grupo de estudiantes que ha desarrollado la experiencia. En cuanto a los resultados, por una parte, hemos hecho un análisis de tipo cualitativo, analizando cómo en los productos finales que los estudiantes presentaban aparecían detalles que evidenciaran que estos estudiantes han entendido
el riesgo de los paisajes extremeños que han estudiado, cómo esa sostenibilidad depende de una serie de factores concretos y cómo incluso en algunos casos apuntan probables soluciones, ¿no? Ahí en la gráfica se observa un poco el conteo que hemos hecho de en cuántos aparece más explícitamente esas cuestiones de sostenibilidad vinculados a los ODS 13 y 16 y en cuántos no aparece. Mayoritariamente sí que aparece esa sensibilización, que era uno de los objetivos. Y por otra parte, también se ha valorado cómo a través de las redes sociales del centro o a través de la propia comunicación verbal de los estudiantes en sesiones programadas con otros grupos, pues la sensibilización que ellos han recibido en la experiencia se ha transportado también a otros grupos y a otras aulas. En ese sentido, decimos que los resultados han sido satisfactorios, que se ha conseguido introducir la cuestión de la sensibilización con la sostenibilidad en ese aprendizaje que está programado curricularmente sobre cómo es Extremadura y cómo son sus paisajes. Han conocido los riesgos de esos paisajes en cuanto a su sostenibilidad y han apuntado o han aventurado probables o posibles soluciones para esos riesgos. Valoramos entonces que la experiencia ha servido para sensibilizar en sostenibilidad a los estudiantes, además con su entorno cercano. Algunos de los compañeros anteriores llamaban la atención acerca de la importancia de aterrizar la sostenibilidad en lo local, pues esta experiencia se centraba en nuestra propia comunidad autónoma. En cuanto a lo negativo, sí que se detecta, bueno, por una parte en el currículum se llama la atención sobre que la sostenibilidad no es un tema específicamente presente y explícito en cuanto a lo que se propone que aprendan los estudiantes de esta etapa, aunque sí hay posibilidades transversales, como venimos diciendo. Y también se detecta que esta sensibilización sería más efectiva si no se hiciera solo desde un frente o solo desde una asignatura, sino de manera coordinada en todas las asignaturas que pueden tener alguna posibilidad transversal de introducir el aprendizaje sobre estos temas. Por ahí aparecen algunas de las referencias bibliográficas tenidas en cuenta y alguna más que podremos introducir en el desarrollo de este estudio que pondremos por escrito en su momento. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la oportunidad de colaborar en este evento y quedo a su disposición para lo que puedan necesitar de comentar o de aclarar acerca de mi presentación. Muchas gracias. Las gracias a ti, Mario. Las preguntas que tenga el público que está siguiéndonos por esta plataforma pueden hacerla a través del chat. Una vez que terminemos la siguiente intervención, procederemos a dar lectura de cada una de estas preguntas dirigidas hacia los expositores. Por lo tanto, les reitero la invitación para que nos hagan llegar sus preguntas al chat del Zoom. Bueno, ahora pasamos a la última exposición de esta mesa y que estará a cargo de otro colombiano. Se trata del amigo Gustavo Sará Fonseca. Él nos compartirá una exposición acerca de la evaluación de las condiciones ambientales asociadas al vertimiento de residuos sólidos en la ciénaga del convento municipio de Sabana Grande, Atlántico, Colombia. Te escuchamos, Gustavo. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días para todos. Para mí es un placer estar con ustedes en este evento. Gracias a FISAC por permitirme la participación y darme la oportunidad de dar a conocer parte de mi investigación. ¿Me permiten un segundo? Bueno, así como hayan dicho, el tema es evaluación. Permíteme, no puedo compartir pantalla.
Ya ¿Sí puede está verla? caminando. Ya se ve, solo agrándala. Listo, ya la agrego. Ok, perfecto. Tienes 20 minutos, Gustavo. Ok. Bueno, mi tema de investigación, el cual le quiero compartir en el día de hoy, es evaluación de las condiciones ambientales asociadas al vertimiento de residuos sólidos en la Ciénaga del Convento, en el municipio de Sabana Grande, Atlántico, de acá de Colombia. Tenemos la primera parte, que es el estudio. Todos sabemos que los grandes volúmenes de desechos producidos por las diversas actividades humanas son consideradas un problema serio que afecta a los diferentes componentes de los ecosistemas, a todos por igual. Los cuerpos de agua no son una excepción y actualmente se enfrentan a un gran número de amenazas que incluye contaminación, sedimentación, pérdida de servicios ecosistémicos por cambio en el uso del suelo y cambio climático. Este estudio está centrado aquí en la Ciénaga del Convento. El problema de investigación, el problema que nos llevó al estudio de esto fue lo que aquí en la Ciénaga del Convento, en el municipio de Sabana Grande, esta parte, las laderas de la Ciénaga fueron invadidas por, sí, por personal de que fue desplazado, algunos venezolanos, otros que fueron víctimas o desplazamiento del conflicto, en fin. Entonces, Sabana Grande experimentó una tasa de crecimiento bastante grande en los últimos 5 años. Y ese personal se centró o se asentó en las laderas de la Ciénaga. Y en su defecto, esto hizo que los servicios sanitarios colapsaran, o sea, no tiene servicios sanitarios, no hay recolección de basuras. A esto sumado a una falta de cultura ambiental, podemos encontrar de que todas esas basuras fueron a la zona de inundación de la Ciénaga. Entonces, quisimos experimentar, quisimos ver cuál es la incidencia de esos residuos sólidos en el agua, o sea, en la Ciénaga del Convento. De allí sale nuestra pregunta problema. ¿Cuáles son las condiciones ambientales asociadas al vertimiento de residuos sólidos y su efecto en la Ciénaga del Convento en el municipio de Sabana Grande, Atlántico? Bueno, aquí tenemos nuestra relevancia del estudio. ¿Por qué es importante? Porque este estudio nos ayuda a validar las condiciones físico-químicas de la Ciénaga y la incidencia e impacto de la población aledaña a la misma. O sea, que tanto incide la población en las condiciones físico-químicas del agua de la Ciénaga. Porque nos ayuda a aportar conocimiento de los impactos ambientales derivados de los hábitos de manejo y disposición final de los residuos sólidos por parte de la comunidad. Esto nos va a impulsar a hacer una elaboración de un plan de manejo ambiental que oriente su recuperación, su uso sostenible. El objetivo general. Nuestro objetivo general es evaluar las condiciones ambientales asociadas al vertimiento de residuos sólidos en la Ciénaga del Convento, municipio de Sabana Grande, Atlántico, como parte al conocimiento de los impactos ambientales derivados de los hábitos de manejo y disposición final por parte de la comunidad. De allí se derivan nuestros 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico es caracterizar los residuos sólidos de acuerdo a su composición y la fuente de generación. Analizar los impactos que estos ocasionan, ya sea en los diferentes medios, y diseñar una estrategia de educación ambiental. Esta estrategia de educación ambiental se realiza con los estudiantes de grado 11, los cuales prestan un servicio social obligatorio. Entonces, decidimos que ese servicio social obligatorio lo van a presentar en la parte ambiental, que es a través de una cartilla y la educación ambiental decidida o llevada a los residentes
de la población aledaña a la ciénaga para mejorar las condiciones. Nuestro abordaje teórico, bueno, aquí tenemos estudios realizados, estudios parecidos realizados en los diferentes países, en las diferentes ciudades, a nivel internacional y a nivel nacional. Bueno, no apareció a nivel nacional. Y tenemos algunos conceptos claves. Estos conceptos claves son los que vamos a trabajar a medida de que vayamos avanzando en la investigación. Tenemos lo que es medio, lo que es un componente, lo que es un factor, lo que son actividades y lo que son aspectos, porque eso nos van a ayudar a entender más acerca de la actividad que se hizo. Bueno, esto se hizo teniendo en cuenta las normas, la normatividad ambiental colombiana, en la cual también está la parte de servicios públicos, está la parte ambiental, está la parte de sostenibilidad. Entonces, teniendo en cuenta esas bases teóricas, esas bases legales, se aplicó la investigación. Nuestro enfoque es un enfoque cualitativo. El tipo de investigación es observación directa, no es científica. Y la técnica de recolección es a través de la información, de la observación directa también, y la recolección de datos y la interacción de la comunidad. Nuestro estudio se realizó en el país Colombia, en el municipio Atlántico, en el departamento del Atlántico, en el municipio de Sabana Grande. Aquí podemos observar la ciénaga del convento. Bueno, los resultados son los siguientes. Como podemos ver allí en las fotografías que estoy mostrando, toda esta parte que está acá, esto hace parte de la zona de inundación de la ciénaga. En este estudio se hizo en temporada de sequía. Quiere decir de que en temporada de invierno la ciénaga que viene desde acá va a llegar hasta toda esta zona. Entonces, toda esta ladera, estamos hablando de aproximadamente unos 2 kilómetros, están en las mismas condiciones que lo estamos viendo. Para hacer el estudio, se tomaron 4 puntos de muestreo o 4 zonas, lo que llamamos 4 estaciones. Esas 4 estaciones se delimitaron por cintas, exactamente un área de 3 metros por 4 metros. 3 metros de ancho por 4 metros de largo. Se hicieron 4 estaciones. Después que se hicieron esas 4 estaciones, se tomaron los residuos sólidos encontrados, se almacenaron y se pesaron. Cabe anotar de que en esta investigación no se trabajó con volúmenes, se trabajó con peso en kilogramos. Aquí tenemos la tabla de los diferentes pesos obtenidos de las diferentes estaciones. Acá tenemos las categorías, lo que son el papel cartón, el plástico, los envases PET, el vidrio, lo que es el metal, el icopor y los residuos orgánicos. Observamos que la estación que presentó una mayor concentración de residuos sólidos, una mayor cantidad en relación de peso de los residuos sólidos, fue la estación número 3. En esta estación, allí encontramos de que la población es mucho mayor. Es más grande que en los barrios anteriores, a pesar de que son barrios subnormales o son barrios de invasión, acá se encuentran en mayor cantidad. Acá tenemos una representación de lo que encontramos de los residuos sólidos. Tenemos que el mayor porcentaje encontrado en residuos sólidos es el plástico, seguido del vidrio con los envases PET. Aquí hago una aclaración, por eso había dicho anteriormente de que
esta investigación se basó en peso, no se basó en volumen. Por eso es que de pronto tenemos acá el vidrio en un mayor volumen con los envases PET. No quiere decir que de pronto exista mayor presencia de vidrio que envases PET, sino que como sabemos de que el vidrio pesa más, o sea, una pequeña cantidad es relativamente más pesada que una cierta cantidad de envases PET. Pero en relación tenemos que el plástico es el que se encuentra en mayor proporción. Acá tenemos otra gráfica en el cual ya lo representamos cada uno por estación, y en estas estaciones encontramos efectivamente que el plástico es el que se encuentra en mayor proporción en las diferentes estaciones de muestreo. Hicimos unos análisis de esos resultados. Para hacer esos análisis colocamos las actividades que son propias de los residuos sólidos, como es la generación, la recolección, el transporte y la disposición final de esos residuos. Sabemos de que estas zonas no cuentan con servicios públicos, por lo tanto ellos arrojan sus basuras, arrojan todos sus desechos, la arrojan directamente a la ciénaga o en la zona de inundación de la ciénaga. Tenemos las categorías ambientales, que son el medio físico, el medio biológico y el medio sociocultural o económico. Y tenemos los diferentes componentes. Acá tenemos los aspectos ambientales y tenemos acá cómo pueden afectarse esos diferentes componentes. Hicimos una matriz de impactos ambientales. En esta matriz lo que hicimos fue recoger exactamente cuáles actividades impactarían más a los diferentes medios. De la cual nos damos cuenta de que la actividad que impacta más a los diferentes medios es la disposición final de estos residuos sólidos. Seguido del transporte, está la recolección y por último la generación de residuos. Estos residuos son domiciliarios, no, nada más son domiciliarios, nada más se trabajó con residuos sólidos domiciliarios. Hicimos una matriz de Leopold. En esta matriz la hicimos para evaluar exactamente cada uno de los impactos ocasionados por estas actividades, de la cual nos arrojó de que las actividades que generan mayores impactos es la disposición final de los residuos sólidos y el transporte de los residuos sólidos, y que los aspectos ambientales más impactados fueron la pérdida de oportunidades para prestar servicios ambientales, ya que los pobladores se quejan de que, bueno, ya no pueden utilizar, porque ellos viven prácticamente de la pesca, ya no pueden utilizar la ciénaga para pesca porque ya el producto que sacan de ella está muy contaminado primero y está bastante pequeño y ya no se dan las proporciones que se daba antes. Y la emisión de gases ya no se puede pasar por el sitio porque los olores son bastante desagradables, y la proliferación de especies con riesgo de zoonosis, ¿cierto? Como son los diferentes insectos. Hicimos una matriz de valoración y calificación de impacto ambiental por cada uno de los componentes estudiados. Acá tenemos el medio abiótico, ¿cierto? En el cual tenemos el aire, el suelo y el agua, y miramos cada uno de esos impactos, si el impacto es negativo o el impacto es positivo. Y tenemos una calificación ya para exactamente cuantificar. En la parte de el agua, lo que es el agua, el suelo y en el aire, tuvieron calificación severa en la parte de la emisión de gases, que lo habíamos dicho anteriormente, en el agua en su calidad, el suelo en su calidad y el agua también en su calidad, en la calidad de la misma, en las aguas superficiales. Señala como impacto severo la emisión de gases, la calidad del suelo y la calidad de las aguas superficiales. El subcomponente agua nos muestra un impacto severo de valoración en cuanto al recurso, lo cual indica que requiere una especial atención para darle de pronto más peso a lo que estamos diciendo y a los resultados
arrojados de toda esta investigación, hicimos análisis físico-químicos del agua. En los análisis físico-químicos del agua encontramos de que la calidad del agua está bastante deteriorada, donde lo que predomina o está en muy alto nivel son los sólidos suspendidos totales, ¿cierto? Esto debido a la gran cantidad de materia orgánica encontrada, lo cual el DBO y el DQO están bastante bajos. Esta es la matriz del medio abiótico, en la cual miramos lo que es la flora y la fauna. Encontramos que la fauna aparece con una calificación severa en la parte de la proliferación de especies con riesgo de zoonosis, ya que los pobladores se quejan de que hay bastante roedores, cucarachas y otra cantidad de especies que se meten a las casas y provocan enfermedades en los habitantes. La parte socioeconómica y cultural, encontramos como impactos severos en la salud, lo que hablaba anteriormente, la salud poblacional, la pérdida de oportunidades para los servicios ecosistémicos y la mejora de la calidad de vida, junto con la importancia otorgada a la conservación de la ciénaga. Esto hace parte de la conciencia ambiental. Encontramos muy poca conciencia ambiental por parte de los pobladores. Para lo cual entonces se implementó la estrategia de educación ambiental utilizando a los estudiantes de 11 grado en la elaboración de sus prácticas. Para esto se elaboró una cartilla. Esa cartilla se elaboró teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la investigación. Esta cartilla se socializó con un grupo de estudiantes, exactamente fueron 20 estudiantes. Esos 20 estudiantes se capacitaron junto con la cartilla y después se implementó esas estrategias a la comunidad educativa. Aquí podemos observar la parte de los pescadores que nos dieron una idea de lo que era la ciénaga, por eso era de la parte de la comunidad. Y acá tenemos la parte de las capacitaciones a los diferentes estudiantes y acá tenemos la entrega de la cartilla a la institución para que nos permitiera capacitar a los estudiantes. Por último, tenemos aquí a los estudiantes haciendo la socialización a los pobladores o a los moradores de los diferentes sectores aledaños a la ciénaga del convento. Como conclusiones, se puede concluir de que, de acuerdo a los resultados obtenidos, que los residuos sólidos inorgánicos, especialmente el plástico, constituyeron el mayor porcentaje del total recolectado. La cantidad y tipos de materiales observados y recolectados en los puntos de muestreo están asociados directamente a las actividades cotidianas de la comunidad y a la falta de un servicio adecuado de recolección. Situación coincidente en todos los puntos de observación, lo que ocasiona un deterioro en la calidad del agua de la ciénaga y de la ciénaga del convento. Como resultado, en el propósito 2, lo hicimos por propósito, miramos que de acuerdo al análisis de resultados, los componentes ambientales que reciben el mayor impacto asociado del vertimiento de los residuos sólidos fueron el componente abiótico, el componente socioeconómico, en los subcomponentes de agua y salud poblacional, respectivamente. Y que la actividad que mayores impactos causa es la disposición final de los residuos sólidos. Esto debido al deficiente sistema de recolección de basuras y también del agua potable. ¿Sí? A sabiendas de que a veces a falta de agua estos moradores tomaban el agua de la ciénaga para hacer actividades propias de los hogares, menos para tomar porque el agua no es potable, pero sí lo utilizaban para lavar, para sus actividades cotidianas, pero que últimamente no lo podían hacer porque la contaminación del agua no se los permite. Y en el propósito 3, bueno, sabemos de que se diseñó una estrategia de educación ambiental, se formaron 20 líderes ambientales que replicaron su conocimiento a 20 familias del barrio San Francisco de Sabana Grande y el Tiburón dentro del marco de la
prestación de su servicio social obligatorio. Los ejes temáticos tratados en la estrategia fueron seleccionados teniendo en cuenta los impactos significativos detectados en el trabajo de investigación e implementados como una alternativa de reducción de la contaminación ocasionada por los residuos sólidos en la Ciénega, el convento de Sabana Grande. Como recomendación, bueno, dentro de las recomendaciones, primero se fue a la parte de alcaldía, ¿cierto? Y en la parte de alcaldía se habló exactamente con el alcalde para proponer actividades en este caso de gobernanza, para ayudar a esa población a obtener sus servicios públicos, ¿cierto? Para mitigar o para bajar el riesgo de contaminación. El segundo es continuar este proceso de implementación, de que esta estrategia ambiental no sea únicamente de la institución ISTEC de Sabana Grande, sino que pase a las diferentes instituciones y así utilizar abarcar o ampliar la zona de muestreo para que esta información llegue a todos los moradores y ahí poder promocionar una cultura ambiental que vaya en pro de la mejora de la Ciénega. Esta es toda mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Gustavo. Acto seguido, vamos a proceder a la parte de preguntas. Tenemos 6 preguntas que nos han alcanzado. De acuerdo al tiempo que disponemos, le voy a agradecer a cada una de las personas a la cual está dirigida cada pregunta que tome un máximo de 3 minutos a efecto de poder terminar a la hora prevista. La primera pregunta está dirigida a Mario. En primer lugar, felicitarle por el abordaje de su trabajo con relación a la educación obligatoria de jóvenes. ¿Qué le llevó a centrar su estudio solo en los ODS 13 y 16? ¿Cómo están articulando o han proyectado articular los aspectos de esos ODS para asignaturas como historia, geografía y economía? Te escuchamos, Mario. Bien, en primer lugar, gracias por la valoración. Y después, esta experiencia en concreto, que se llevó a cabo, como comentaba, en el desarrollo de la parte curricular de la asignatura de Geografía e Historia, que aborda la enseñanza de la geografía física, paisajes, clima, zonas bioclimáticas, etcétera, pues se consideró oportuno que los ODS que más se ajustaban a ser introducidos de manera transversal en la enseñanza de estos contenidos concretos, pues eran estos 13 y 16 que abarcan las cuestiones medioambientales y ecológicas de una manera más explícita. Es verdad que hemos llevado a cabo alguna otra investigación, por ejemplo, más centrada en contenidos históricos, vinculados con el ODS 5, el de la igualdad de género, o con algunos de los que están vinculados con la configuración de la sociedad, y hemos llevado a cabo también algún estudio en el que introducimos de manera transversal en asignaturas de geografía e historia todos los objetivos de desarrollo sostenible a lo largo de todo el currículum. Lo que presentaba aquí era una experiencia con una parte concreta del currículum que tiene mucho contenido relacionado con la geografía física, climas y zonas bioclimáticas, y por eso nos decantamos por esos elementos en concreto. La manera de introducirlo fue en la presentación teórica. No solo se presentaba el contenido tradicional de cómo es un clima de una zona o una zona bioclimática o unos elementos de relieve, sino que también se planteaban los riesgos medioambientales a los que están sometidos, el momento concreto medioambiental en el que se encuentran y todas esas cuestiones. En cuanto a la aplicación, pues es eso, la selección de los ODS ha sido o viene dada un poco por la facilidad para introducirla en los contenidos que habíamos seleccionado para aplicarlo en la experiencia. Pero sí que hay algún artículo ya publicado, otro en vías de publicación, en el que utilizamos todo el currículum de geografía e historia, y en algún caso incluso de alguna otra asignatura, para introducir otros objetivos o incluso en alguna experiencia
todos los objetivos de desarrollo sostenible. Si me permiten, por ahí en el formulario que han compartido en el chat para la certificación, creo que han compartido el enlace de edición. Sería posible que compartieran el que está apto para rellenarlo, para que pudiéramos introducir los datos, porque si no iremos editando uno sobre otro y al final la información no se guardará, creo. No sé si algún compañero ya lo ha intentado rellenar, pero... Gracias, Mario. Da por ahí. Muchas gracias. La segunda pregunta es para Felipe Ismael. Encuentro muy llamativa su exposición que busca relacionar relatividad y propiedad. En ese sentido, más que una pregunta, me gustaría nos pueda ampliar el sentido del llamado retorno equilibrado en el modelo relacional planteado. Te escuchamos, Felipe. Muchísimas gracias. Es importante tener presente lo siguiente. Primero, el planteamiento central gira en torno a que medio ambiente es igual a materia. Partiendo de aquí, todas las reglas que provienen o todas las leyes que provienen de las ciencias exactas son aplicables al medio ambiente para su regulación y para su debido aprovechamiento. Ahora, si la propiedad, que ese es el segundo planteamiento, si la propiedad no es otra cosa más que una legitimación social para poder hacer uso o para poder aprovechar al medio ambiente, resulta entonces que esta propiedad también debe sujetarse a la aplicación de las leyes que provienen de las ciencias exactas para su debida regulación. Teniendo esto en cuenta, el principio del retorno equilibrado se formula a partir del siguiente cuestionamiento. Siempre hemos pensado la utilización del medio ambiente desde la perspectiva de nosotros, de los seres humanos, nunca pensando en la perspectiva del medio ambiente y su aprovechamiento desde su postura, desde su lugar. Así, cuando nosotros aprovechamos al medio ambiente, siempre pensamos en un retorno económico, en qué nos va a dejar como ganancia económica su aprovechamiento. Planteado desde la perspectiva del medio ambiente, el retorno equilibrado lo que busca es qué aprovechamiento o qué circunstancia de impacto le va a dejar nuestra intervención y cómo tenemos nosotros entonces que intervenir para que ese retorno se asimile de manera equilibrada, tomando en cuenta que si medio ambiente es igual a materia y que si la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, lo que estamos devolviendo al medio ambiente cuando le aprovechamos no es otra cosa más que la misma materia que empleamos a través de un proceso de transformación. Y por lo tanto, debemos procurar cuando le retornemos, cuando le reintegremos al medio ambiente, que ese retorno conserve esa balanza de equivalencia, equilibrio entre materia y energía que tenía previo a ser aplicado en ese proceso de transformación. De esta forma se cambia el paradigma de que lo que nosotros generamos es desecho. No, nosotros no generamos desecho. Lo que estamos generando no es otra cosa más que la misma materia y la misma energía que hemos venido aplicando desde el inicio del procedimiento, ahora transformada, ahora distribuida de otra forma. Y por lo tanto, tenemos que procurar que en esa redistribución que el ser humano hace con su intervención, su incorporación al medio ambiente, procure siempre tener ese mismo balance de equivalencia y equilibrio, que al final del día es lo que nunca hemos procurado porque tenemos una visión desde nuestra barrera, no desde la barrera del medio ambiente. Gracias. No sé si ha quedado claro. Interesante. Muchísimas gracias. Pregunta para Felipe Cruz Mendoza, de México. ¿Cuál es la importancia de la efectividad de la legislación ambiental para mediar en el conflicto? Retomando lo ya planteado, creo que también el abordaje en la impartición de justicia siempre ha sido desde la perspectiva de nosotros como especie o de nosotros como seres humanos. Y creo que el abordaje de la impartición de justicia en materia medioambiental tiene que ser mucho más incluyente y mucho más integradora.
y quienes se dediquen a la impartición de justicia en este segmento deben reconocer necesariamente que su ámbito normativo va más allá de lo escrito en un libro. Tiene que incluir necesariamente también otro tipo de leyes que muy probablemente no están acostumbrados a aplicar de manera frecuente. Por eso, por ejemplo, llama la atención que en los países latinoamericanos que han implementado este modelo de impartición de justicia en medio ambiente, los órganos de impartición sean colegiados. No solamente integran a un experto en materia legal, sino que también integran a otros expertos para que de esta manera complementen el saber de la normativa y la impartición de justicia sea mucho más integradora, pero sobre todo más reparadora al momento de hablar de los daños que se generan en el medio ambiente. En consecuencia, creo que el impacto que tiene la legislación al momento de mediar en el conflicto, en este momento se ha visto limitado porque es un poco restrictivo. Es solamente desde lo que los jueces normalmente acostumbran a aplicar y necesita ser un poco más incluyente, un poco más amplio y un poco más amable en cuanto al entendimiento de las leyes que provienen de ciencias exactas. Muchísimas gracias, Felipe. Has dado en el clavo de un problema serio con relación a la capacidad de nuestros magistrados a nivel general en la solución de conflictos ambientales. Pregunta Muchísimas para gracias. Mario Corrales Serrano, de España. ¿Cuál es la expectativa y perspectiva de la educación virtual post-COVID-19 en materia ambiental? ¿Cómo se medirá el aprendizaje de los estudiantes bajo esta modalidad? ¿Y cuál será la incidencia en la educación ambiental? Buenas. En cuanto a la temática de la pregunta, no sé si va dirigida exactamente a mí o para algún otro compañero que abordaba específicamente la docencia post-COVID-19. Pero bueno, si les parece puedo dar mi opinión sobre el tema. Bueno, hemos hecho por ahí algún pequeño análisis sobre ello y en concreto en educación secundaria la verdad es que sí que se perciben carencias que ha dejado el periodo de educación de docencia no presencial, que habrá que ir buscando maneras concretas de paliar y sobre todo establecer procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan al menos compatibilizar la presencialidad con la virtualidad. Esa es un poco mi opinión. Pero creo que por ahí algún otro compañero sí que ha abordado más específicamente este tema en su presentación. Pregunta número 5. Está dirigida para Gustavo Sará, de Colombia. Considerando los resultados de su investigación que determinan que el plástico es el material de mayor acumulación en la disposición final de los residuos sólidos en el municipio de Sabana Grande, Atlántico, el municipio no ha emitido una legislación local para uso del plástico biodegradable. Y si ya hubiera esa legislación local, ¿cómo se está cumpliendo? ¿Qué es lo que falta? Considerando que es una realidad compartida por diferentes municipios de la América Latina. Escuchamos, Gustavo. Muy buenas. Bueno, actualmente en el municipio no hay una legislación acerca del uso del material plástico reciclable, biodegradable. No está. Y en la parte, lo que se tiene en la legislación nacional de parte de los estamentos ambientales en el uso del plástico, ¿cierto? Y nos invitan a la parte del reciclado. Pero desafortunadamente, en algunas partes de Colombia, sobre todo en algunos municipios, en la parte de gobernanza no se ejecutan. O sea, no se ejecutan las cosas, las leyes o las normatividades como deben aplicarse. Y por ende tenemos estos resultados. Que la gente no, o sea, que el personal, la comunidad no tiene la conciencia de reciclar. Incluso sabemos de que los servicios públicos no, en la parte de recolección de basura no se da. Entonces,
para la comunidad no es representativo hacer el proceso de reciclaje. No representan nada para ellos hacer el proceso de reciclaje. Por lo tanto, lo tiran directamente a la ciénaga. Lo que sí hacen, eso sí lo hacen, es la parte de reciclado del metal. Por eso no encontramos, si vemos los resultados del metal, no lo encontramos. De hecho, hay diferentes puntos donde compran el metal, que le llaman acá chatarrerías, donde encuentran aluminio, hierro, eso sí lo compran, pero en la parte del plástico ellos no le encuentran representatividad y la normatividad aquí no le especifica en la parte de ese uso. Y en la parte de gobernanza no sucede absolutamente nada con referente a eso. Y finalmente tenemos una última pregunta también dirigida para Gustavo, que dice, en cuanto a la presentación de Gustavo, me pareció muy pertinente dado el impacto y la necesidad de gestión de los residuos sólidos en nuestros entornos. La interrogante que tenemos es, ¿cuál fue el criterio para seleccionar o ubicar las estaciones que posibilitaron el muestreo de los residuos sólidos? Adelante, Gustavo. Bueno, para la selección de las estaciones se tuvo en cuenta dos criterios. El primer criterio que se tuvo en cuenta fue el acercamiento de la ciénaga. O sea, ¿dónde estaba más cerca el agua de las diferentes comunidades? Los sectores más cortos. Por eso se partió desde la parte donde estaba más cerca a la parte que estaba un poco más distanciada. Y el segundo criterio que se tuvo en cuenta fue la población. La población como tal, ¿dónde está asentada la mayor población, ¿cierto? En la comunidad de la Ciénaga. O sea, y vemos de que en la estación número 3, donde se encuentra un poco más cercana, porque la población allí es mucho más grande, el barrio de Invasión es mucho más grande que el barrio del Tiburón. Allí encontramos una población bastante grande y esa población se extiende hasta casi que las riberas de la Ciénaga. Entonces, claro está que ahí vamos a encontrar mayor cantidad de residuos. ¿Por qué? Porque ellos lo avientan directamente, mientras que los otros que están un poco más separados, les toca buscar carricoches o cualquier otro medio para transportarlo a llevarlo. Entonces, se tuvo en cuenta esos dos criterios. El criterio es la cercanía del agua, ¿cierto? Como estábamos en temporada de sequía, pero sabemos de que en temporada de invierno los niveles del agua suben, ¿cierto? Y ahí, por decirlo así, se desaparece ese criterio y se queda el segundo criterio, que es la cercanía de la población. Muchísimas gracias, Gustavo, con lo cual damos por concluida esta primera mesa, legislación ambiental y gestión pública. No sin antes agradecerle a Antonio, a Julián y a los organizadores de este congreso por la deferencia que tuvieron en pedirme que fuera yo el moderador. Misión cumplida. Muchas gracias a todos los expositores, a todas las personas que han intervenido. Esta ha sido una mañana interesante, con algunos tópicos que llaman la atención y otros que por supuesto nos siguen haciendo reflexionar sobre un tema tan difícil, tan cercano y tan lejano, la sustentabilidad. Muchas gracias y le cedo la palabra a los organizadores. Conmigo, misión cumplida. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable de tu parte, Ricardo, por haber compartido con nosotros esta primera mesa. Estuvo con nosotros Ricardo Zavala Toya desde la zona sur del Perú, del territorio peruano, desde Tacna, Moquegua, la zona sur en la que él se encuentra precisamente en Moquegua, pero en la zona sur del Perú.